te vuelves fuerte, te vuelves valiente, sacas ese valor de donde no sabías que existía. Si te daban miedo las arañas y tu hijo tiene miedo de una araña, te vuelves Superman. O sea, desde ser partícipe del milagro de la vida, porque realmente cuando ya tienes a tu bebé en brazos dices, ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de poner cada celulita, cada pelito, o sea, de esta criaturita que hoy tengo en mis brazos, ¿no? Sí, es un milagro. Desde que su primera palabra, escucharla, ¿no? Aunque en mi caso los ingratos dijeron primero papá, ¿no? Creo que duré más de novia que de casada. Siguen yendo a la escuela y ven familias tradicionales que los rodean todo el tiempo, los papás. Fui la mamá que quise ser porque yo no quería dejar de trabajar. Yo no quería dejar de seguir mis sueños profesionales. En principio porque ayudaba, o sea, ayudaba a dar mejores condiciones de vida, económicamente, oportunidades. ¿En qué momento sentiste y dijiste sí voy a salir adelante? Porque obviamente hay una presión muy fuerte sobre las mujeres. Tú quieres eso como Cristina, pero que vas a anteponer tu maternidad, tus hijos, su bienestar, ¿no? Y se vale, o sea, se vale que te duela. No estás siendo egoísta. Con una red de apoyo, sí se puede. Que hay quienes necesitan tomarse una pausa para poder ser mamás. Entonces, desde el perdón, yo no quise hacerme ni daño a mí ni hacerles daño a ellos, ¿no? Entendemos que ser mamá no significa que tienes que ser una mujer perfecta. Uno elige y vive sus circunstancias como mejor puede. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nueva Vida, el podcast de la Clínica de Fertilidad Crealin, donde es un espacio en el que hablamos de maternidad, de salud emocional, fertilidad, familia y todas las historias humanas que merecen ser escuchadas desde la empatía y desde la verdad. Yo soy Paulina Montañez y es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos en el mes de mayo y es un mes que inevitablemente nos lleva a pensar en mamá. Pero queremos hablar pues desde la maternidad en un lugar muy distinto, más real, más humano y obviamente más valiente. Detrás de muchas mamás exitosas, fuertes y admirables también existen mujeres cansadas, mujeres que han tenido que reconstruirse, que tomar decisiones difíciles, enfrentar culpas, enfrentar divorcios, soledad, presión laboral y aún así seguir adelante para sus hijos. Hoy vamos a hablar de esa maternidad que pocas veces se muestra completa. La maternidad que no siempre sonríe, la que también llora, la que duda, la que se rompe y la que vuelve a levantarse. Para ello nos acompaña una mujer extraordinaria, es una mamá exitosa, profesionista, una mujer que ha atravesado retos personales muy importantes y que hoy va a abrir su corazón para compartirnos esta historia desde un lugar muy honesto. Está con nosotros el día de hoy Cristina de Atela. Cristina, bienvenida. Gracias, Pau. Bueno, pues la voy a presentar en el ámbito profesional. Cristina es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es socia de auditoría externa de una firma de consultoría internacional con más de 22 años de experiencia sirviendo a empresas multinacionales públicas y privadas en una amplia variedad de sectores, incluyendo productos de consumo, comercio minorista, telecomunicaciones, aerolíneas, entre otros. Cristina tiene amplia experiencia internacional, habiendo trabajado en oficinas de México, Estados Unidos y Reino Unido. Ella es ponente e instructora habitual en temas de auditoría, informes financieros y gobernanza corporativa. Le apasionan los temas de diversidad e inclusión, por lo que es miembro de la red de inclusión de la empresa donde trabaja. Es también voluntaria en eventos con impacto social como Mochila Completa, visitas a asilos y a casas hogar. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México. En sus tiempos libres le gusta leer, ir al cine, viajar y, por supuesto, ella es la orgullosa madre de Joaquín, de 21 años, futuro ingeniero, y de Ana Paula, de 19 años, futura psicóloga. Los dos son estudiantes universitarios de tiempo completo y ellos además han tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y Londres. Pues es una vasta presentación. Qué orgullo que ya a nuestra edad tienes este currículum tan nutrido. Qué padre. Bien, pues vamos a comenzar, pero queremos agradecer a la Clínica de Fertilidad Crealin por hacer posible este espacio. En Crealin entendemos que hablar de maternidad también implica hablar de emociones, de procesos, de decisiones y de realidades distintas. Cada historia es única y merece acompañamiento humano, cálido y profesional.
En Crealin acompañamos a mujeres y familias en el camino de construir una vida, ofreciendo tratamientos de fertilidad, atención especializada y un enfoque profundamente humano para quienes desean cumplir el sueño de convertirse en padres. Bien, vamos a empezar por algo muy simple, pero muy profundo. ¿Cómo describirías la maternidad en una sola palabra? ¿Y por qué? O bueno, en varias. Pensé en una y desde ayer dije, si me lo piden en una palabra, yo diría transformación. Y es una transformación muy profunda, desde el día en que uno, a lo mejor no desde que lo sabes, porque cuando te enteras que vas a ser mamá es como siempre un shock, ¿no? Incluso si lo planeas o si llega como una sorpresa a tu vida, porque hay maternidades de todo, hay maternidades planeadas y hay maternidades de sorpresa, ¿no? Correcto. Entonces creo que cuando lo sabes por primera vez, nunca sabes a lo que te vas a enfrentar, pero se te transforma la vida, se te transforma el cuerpo, o sea, y si no, voltean a ver sus fotografías, se nos ensancha la nariz, o sea, nos volvemos personas que escuchamos hasta la respiración de otra personita que está a un ladito de nosotros, ¿no? Te vuelves fuerte, te vuelves valiente, sacas ese valor de donde no sabías que existía. Si te daban miedo las arañas y tu hijo tiene miedo de una araña, te vuelves Superman, ¿sí o no? Sí, entonces claro. Yo diría que es transformación. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿la maternidad fue como la imaginaste? Para nada. La maternidad nos la imaginamos como nos la cuentan en los cuentos, como la vemos en las películas o como la vemos en las novelas. En nuestra edad era muy, muy común ver las novelas, ¿no? Sí, claro. Y creímos todas que íbamos a tener a quien nos apoyara siempre, a quien nos quitara el trabajo, que nuestros hijos siempre se iban a ver bonitos, arreglados y peinados, ¿no? Igual la mamá, ¿no? Que iba a estar así pulcra en todo momento. Pulcra en todo momento. Los hijos bien portados, educados y demás. Y la maternidad es todo menos organizada, todo menos controlada. La maternidad brincas de un lado a otro en un segundo. El hijo se te enferma en un minuto y tú crees que educando a tu hijo, como te lo dicen los coaches de sueño, como te lo dice el librito, va a dormir. Y a veces ni siquiera con coach de sueño ni con librito en mano, ¿no? A veces te toca dormir y a veces te toca no dormir. Es correcto. Jamás me imaginé que la maternidad iba a ser así, ¿no? Y te transforma en todos los sentidos, porque la maternidad es muy bonita en muchos sentidos. O sea, escuchar un te amo cuando ya pueden hablar o la mirada que te dan. Yo a veces bromeo con quien va a ser mamá y les digo, creo que a los bebés los besa el diablo cuando nacen, ¿no? Porque son irresistibles. O sea, ¿dónde cabe tanto amor para ellos? Sí. Pero la maternidad a la vez, o sea, es un acto de valor, de constancia y un trabajo a veces más extenuante que un trabajo de oficina. Es Cierto. un trabajo 24/7, un trabajo para el que nadie te prepara. Además, nadie nos enseña a ser papás. Entonces es un constante ensayo y error. Y encima de todo, vives con la sociedad y con la crítica constante desde, a veces no lo hacen ni con mala intención, pero ¿no te sientes criticada por tus amigas en tu maternidad? ¿Por tu propia familia? Claro. Entonces, y vivimos queriendo cumplir estereotipos que definitivamente nunca vamos a llenar. Yo hoy veo los videos y los TikToks de Mariana, la esposa de Samuel, gobernador de, sí, de Monterrey, y digo, ¿qué diera yo porque mis hijos se vieran así de muñecos, no? Yo no sé qué les hacen. No, ella, ¿no? Así no es la maternidad. O así no es la maternidad maternidad para el 99.9% de las mujeres reales. Es correcto, te doy la razón, estoy de acuerdo contigo. Y justamente lo que acabas de decir, ¿no? Cuando escuchas la palabra mami te amo, mami eres la mejor mamá, ¿qué es lo más hermoso que te ha dado ser mamá? Ay, pues mira, ser mamá me ha dado un montón de satisfacciones desde ser partícipe del milagro de la vida. Porque realmente cuando ya tienes a tu bebé en brazos dices, ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de poner cada celulita, cada pelito, o sea, de esta criaturita que hoy tengo en mis brazos? No, sí, es un milagro. Desde que su primera palabra, escucharla, ¿no? Aunque en mi caso los ingratos dijeron primero papá, ¿no? Ahí es cuando pensamos 9 meses dentro de mí y lo primero que dicen es papá. O cuando lo vi, además, mi primogénito igualito al papá, ¿no?
La copia calca. Calca. Entonces, pero lejos de eso, o sea, siempre hay grandes satisfacciones. Hoy que ellos tienen 21 y 19 años, o sea, te puedo hablar de muchísimas cosas. Desde verlos crecer, verlos madurar, pasar por una aborrecencia que le digo yo, que es esa adolescencia en donde uno los acompaña y dice, a veces te dan ganas de rendirte, ¿no? No se soportan ni ellos. Y se supone que los míos ya son adultos, pero técnicamente yo creo que siguen siendo adolescentes. Hay veces que no se aguantan ni ellos, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, verlos forjarse un carácter, verlos hacer amigos, verlos con sus pequeños triunfos, son muchísimas satisfacciones las que te trae. El ser capaz de, a pesar de todo, a pesar de muchos y de las circunstancias, o sea, puedes tener buenos frutos. Sí, es correcto. La verdad es que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y vas viviendo y vas disfrutando y vas echando a perder porque, como lo decías hace un rato, nadie te enseña a ser papá. O sea, ningún manual te va a decir exactamente al pie de la letra cómo vas a llevar la educación de tus hijos, ¿no? Y la crianza y cómo te vas a comportar tú con ellos. O sea, la verdad es que, y más cuando son dos en tu caso, que obviamente niño y niña y sus caracteres deben ser, bueno, opuestos, ¿no? Totalmente. Te entiendo. Y que, bueno, tú tienes uno solamente, pero además uno dice, los crié de la misma manera, en la misma casa, o sea, están educados por las mismas personas, incluso las mismas escuelas, y dices, ¿de dónde pueden ser tan diferentes? Y ¿no? comieron lo mismo. Comieron lo mismo. Ya sé. ¿Y qué parte de ti sientes que cambió para siempre después de convertirte en mamá? Mejor pregúntame qué parte no cambió de mí, ¿no? Sí. O sea, cambia absolutamente todo. Todo. Te cambia el cuerpo, te cambian los sueños, te cambia el orden de la vida, o sea, te cambia absolutamente todo. El corazón además creo que se nos agranda, Sí. se nos multiplica por ahí. Yo me acuerdo mucho cuando mi segunda hija iba a nacer, me decían, ya pobrecito de Joaquín, o sea, ya vinieron a desbancarlo, ¿no? No, señores, o sea, no porque uno tiene otro hijo, deja de querer al otro No, o claro. lo quiere menos, ¿no? El corazón se agranda, uno busca que el tiempo se multiplique o estar ahí para ellos, o sea, yo creo que todo te cambia en esta vida, la perspectiva, la manera en la que sientes, la manera en la que enfrentas retos, cambia desde la maternidad, porque no es lo mismo pensar por uno que pensar el impacto que tus decisiones van a tener hoy. No hoy, porque las decisiones, no, o sea, ojalá y los impactos de nuestras decisiones y de nuestra vida fueran inmediatos, hoy, ¿no? E inmediato. O sea, me gusta decirle, tiene una onda expansiva que se va hacia, o sea, puede ser hasta muy largo plazo, ¿no? Sí, es cierto. Cuando uno es soltero, piensa uno nada más para uno, ¿no? Uh-huh. O sea, me acuerdo perfecto que cuando mi esposo y yo estábamos solteros, que todavía no tenemos hijo, vivíamos en un piso 21 y temblaba y pues, estabas ahí, ¿ya qué hacías, no? Ni correr, ya te quedas en la cama, pues ya pasar el temblor, ya que corte A, ya con un niño de 2 años en brazos, te toca el temblor del 2017, estás en un piso 11, ¿qué haces ahí con el bebé en los brazos? No puedes ni subir ni bajar corriendo porque tienes al bebé en los brazos, ¿no? Entonces dices, ching, yo no quiero vivir, yo no puedo vivir en un edificio así porque... Quiero planta baja, ¿no? Exacto, necesito planta baja para mi niño. Entonces sí, tienes razón, te cambia la perspectiva de la vida. Te cambia todo. Eso es real. Y la verdad es que en este sentido, pues sí hay mujeres que además de maternar, pues tienen que reconstruirse emocionalmente y en este sentido ya después de una separación o un divorcio. Esto obviamente implica pues un duelo, miedo, incertidumbre y mientras los hijos siguen necesitando a una mamá presente, ¿no? Aquí vamos a entrar a otro tema un poco más escabroso. Cristina, ¿cómo viviste emocionalmente esta etapa pues del divorcio? Pues yo me divorcié prontito, o sea, creo que duré más de novia que de casada, ¿no? Pero me divorcié con los hijos chiquitos, 2 años y medio y 4 años y medio. Y lo más difícil, lo más duro, cómo lo vives emocionalmente, como bien lo mencionaste, o sea, es un duelo tremendo. En esa época, 2009, 2010, pues teníamos, o sea, ya oíamos de cosas emocionales, de depresión, de neurosis, etcétera, pero la verdad que no teníamos las herramientas que hoy existen. Afortunadamente creo que hoy hablamos muchísimo más de lo que es la salud mental, de lo que se hablaba en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrenté? Horrible, pobres de mis hijos, o sea, yo creo que les tocó vivir conmigo 8 meses o
6 o a lo mejor un año, en donde su mamá estaba con una profunda depresión, pero a pesar de la profunda depresión, por ellos buscaba seguir siendo funcional. Claro. Sin tener un tiempo siquiera o sin dedicarme de lleno un tiempo para poder ir a tomar una consulta psiquiátrica o psicológica o tener un apoyo real, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de que sabía que mis hijos estaban ahí, tenía que agarrarme y enfrentarme a lo que venía, ¿no? Claro. Y la verdad que a mí me funcionó porque al final de cuentas, pues no había mucha opción. O sea, yo creo que yo tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? Realmente este hilacho de depresión que llora todo el tiempo y que solamente se aferra a ir a trabajar porque si no, ¿qué va a comer ella y qué les va a dar a sus hijos? Se aferraba a ir al trabajo y en el trabajo pues trataba de funcionar lo mejor posible porque ya había perdido al marido. O sea, ya había perdido la familia, porque uno cree que ya perdió la familia ahí, ¿no? Claro. Sin entender que las familias no necesariamente es el estereotipo mamá, papá e hijos. Claro, podemos ser una familia sin necesariamente tener a alguien. ¿Cuántas familias pierden a uno de sus miembros y no por eso dejan de ser familia? Y por otras circunstancias, por una enfermedad, por un accidente, o sea, por otras situaciones, ¿no? Claro. Entonces, para mí funcionó, pero lo que quiero decir y resaltar es que no a todas nos funciona, ¿no? O quizás era resiliencia de nuestra generación, pero hoy día, o sea, si estás enfrentando eso, busca ayuda, porque todos merecemos y todos necesitamos ayuda. Sí, tienes razón esa parte de la generación, ¿no? A esta generación nos tocó atravesar por procesos muy importantes y pues o eras resiliente o te quedas en el camino, ¿no? Incluso era como una capacidad que esperaban de nosotros, ¿no? Sí. Era una característica esperada. Si no eras resiliente, no eras nada. O es más, ¿cuántas veces no oíste, puedes o no puedes? O sea, sí, sí es cierto. Tal cual. Y si no, bueno, te venían otros motes, ¿no? O sea, cobarde o... Sí, era el bullying en toda su expresión, ¿no? O sea, era parte de nuestra vida. Sí, sí es cierto. Es real. Entonces, pues tenías que encarar las cosas como fueran. Y como dices, no teníamos esas herramientas que hay ahora para sanar, porque es una realidad que se necesita sanar, ¿no? Y pues tú sigues adelante. Ahora, así como me lo cuentas, ¿cuál fue el miedo más grande que tuviste como mamá durante ese proceso? El miedo más grande que atravesé, o sea, yo creo que muchos, ¿no? Afortunadamente tenía un trabajo y tenía una semi-independencia económica. O sea, el sueldo que yo tenía en ese momento, por supuesto, no me daba para todas las necesidades económicas de mis hijos y mías y de la casa y de quien en ese momento se convirtió en la otra figura para ayudarme a cuidarlos, que fue mi mamá. Porque evidentemente, pues entonces yo tenía que apoyar económicamente a mi mamá para que ella me ayudara a cuidarlos. Mi miedo más profundo fue justamente que ellos no iban a crecer en una familia. Porque me rompía el estereotipo otra vez. Claro. Y que no fuera suficientemente buena para alimentarlos, para crecerlos y para educarlos. El miedo viene justamente de esos juicios sociales, de no ser suficientemente bueno. Cierto. Y justamente una culpa, ¿no? Por no poder mantener esa familia ideal. Exacto. ¿Y cómo les explicas a tus hijos que la vida cambió? Porque es un cambio, ¿no? O sea, justo el estereotipo que todo el mundo te dice, ay, tu familia, tu esposo, ay, ¿dónde está tu esposo? Y entonces, ¿cómo les dices a los niños? Pues mira, afortunadamente ya era bastante común divorciarse en ese momento, ¿no? Entonces como que nosotros en el momento en el que él decidió irse y que vimos que nos íbamos a divorciar, pues a como lo entendían a los 2 años y medio y a los 4 años y feria, nos sentamos a decirles que sus papás ya no iban a estar juntos, ¿no? Pero ¿cuánta comprensión podía tener un niño de esa edad? Claro. O sea, ha sido un proceso, ni siquiera te puedo decir, Pau, que, o sea, fue en ese momento, o sea, ha sido un proceso de aprendizaje y de explicarles eso durante muchísimos años. Incluso hoy, otra vez, 19 y 21 años, y que ellos ya empiezan a relacionarse con tener una pareja, un noviecillo por ahí, o sea, les sigues enseñando desde tu divorcio y les sigues enseñando desde que emocionalmente ya hay más herramientas, o sea, ya... Cuídate tú, cuida tu comunicación con tu pareja, sé más empático, estás haciendo un berrinche, ¿no?
no permitas que te pasen estas cosas, creo que no lo están haciendo bien. Y también desde un lado en donde tratas solamente de acompañar porque no puedes juzgar. Es correcto. Y sigues explicándoles porque al final de cuentas hay muchas etapas en donde ellos se comparan, o sea, siguen yendo a la escuela y ven familias tradicionales que los rodean todo el tiempo, los papás en el festival, los papás juntos en el Día de las Madres, el Día del Padre, ¿no? Y entonces cuando pasa todo eso y en el Día de la Madre estoy yo sola o en el día de la asamblea estamos los dos, pero yo estoy parada aquí y él está parado del otro lado del salón, es continuar explicando. O sea, desafortunadamente mi ex marido y yo jamás llegamos a buenos términos, ¿no? Pero, o sea, otra vez es un constante hablar con ellos y explicarles que a pesar de que estamos separados, ¿no? distanciados, incluso parados en lugares diferentes del salón, nuestro único objetivo de estar en ese cuarto juntos es ellos, ¿no? Y nuestro único objetivo pues seguía siendo que ellos estuvieran bien. Y después pues igual se te van desprendiendo cosas en el camino, ¿no? O sea, él terminó yéndose y demás, y la explicación hoy día es, pues mira, estuvo presente mientras se pudo y mientras nos dejamos, ¿no? Y mientras se alimentó la relación. Pero también hoy eres un adulto y si necesitas hacer una relación con él, bueno, tienes que construirla ya desde tu relación, claro, de adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicas? Como te lo permiten las circunstancias, Pau. Yo creo que eso es lo importante. Y otra vez, o sea, acompañada de las mejores herramientas que puedes. Sí, porque tampoco está padre que, pues, alimentes la idea de un mal padre, o sea, no es sano tampoco ni para ti ni para tus hijos, ¿no? Justo. O sea, puede haber sido lo que sea contigo, pero finalmente va a seguir siendo el padre. Tal cual. O sea, y caemos en los dos lados, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto esa eterna guerra entre los papás y en el medio? O sea, así como herramienta de cambio a los hijos. Sí. Eso está muy mal. O sea, de verdad, los hijos no son ni instrumento de venganza, ni herramienta, claro, de cambio, ni trueque, ni nada. O me das y los ves, no me das, no los ves. O sea, no es por ahí. Creo que deberíamos de saber civilizadamente llegar a acuerdos y no poner a los hijos en el medio, porque sí, les hacemos daño definitivamente, claro, ¿no? Y tampoco debemos de romantizar al otro. O sea, yo creo que, por supuesto, siempre vamos a querer proteger los sentimientos y las emociones de nuestros hijos, y tampoco te digo, enfréntalos a la realidad. Si es malo, diles que es malo. No, por supuesto, claro, que no, ¿no? Pero, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Creo que con el tiempo, con las etapas y con acompañamiento tienes que ir dejando que ellos vean la realidad. Es correcto. Y que ellos sean quienes se formen un juicio de valor, porque al final ellos no pueden y no deben ver a través de tus lentes. Eso es real, ¿no? Cada quien tiene que vivir su experiencia propia. Y como tú lo dices, bueno, ya son adultos, ya tienen que formar esa relación con su papá, ¿no? A como ellos consideren mejor. Y si el papá lo permite, pues qué bueno, porque también hay papás que se desaparecen de la faz de la tierra, ¿no? Tal cual. Y eso, bueno, pues ya te toca igual el acompañamiento de, bueno, tú hiciste tu parte, o sea, lo buscaste, le pediste, le dijiste, o de plano, o sea, ¿qué puedes hacer para que las cosas estén mejor? Porque en todos los sentidos, Pau, hoy que ya tengo 45 años, que ya atravesé por una maternidad atropellada, que ya tengo 2 hijos, que pude seguir haciendo mi carrera profesional y demás, hoy entiendo que sí, la edad te da muchísima madurez y muchísimas más herramientas. Cierto. Y entiendes que, o sea, tienes que tú controlar tu emoción y permitirle al otro tener una experiencia, ¿no? Pero desde... Yo siempre ahora trato de decirles a mis hijos, hay 2 lados en esta historia. O sea, 2 lados. Incluso creo que ahorita que lo pienso hay 3. Hay 3 lados, ¿no? El de Porque, ellos. Claro, está el mío, está el de él, que seguramente puede decir muchas cosas de mí, ¿no? No lo vas a saber. No lo voy a saber, ¿no? Y está el de ellos, porque al final de cuentas, ellos también vivieron un divorcio, también vivieron una separación, también tuvieron que dividirse entre mamá y papá. Entonces, hay 3 lados en esta historia. Lo importante es que sepamos ver e identificar que evidentemente va a haber cosas que yo voy a agrandar desde el dolor de mi experiencia o desde lo que yo viví en ese momento. Y ellos tienen que ser capaces de escuchar y de ver el otro lado de la historia y balancear con lo que ellos
tienen como su propio lado de la historia. No, y está desde la inmadurez, porque pues sí, realmente eras joven, 29 años, ¿no? 29. O sea, sí eres adulta, pero pues todavía a esa edad uno es como muy atrabancado, como todavía sientes la juventud, sientes el ímpetu, sientes Que te quieres comer al mundo. Exactamente, entonces pues sí no es la misma visión que tienes o que tenías en esa edad que ahorita que ya tenemos 45, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora esto me lleva a preguntarte, ¿qué aprendiste de ti misma después de tocar emocionalmente fondo? Bueno, ojalá y lo hubiera aprendido en el momento, ¿no? Pero fue un proceso bien largo para mí. Creo que reconstruirme me tomó cerca de año y medio, o sea, 2 años empezarme a sentir bien y fuerte. Pero hoy entiendo y que aprendí que el día que creí que lo perdí todo fue el día que empecé a recuperarme a mí. Y que de verdad, o sea, uno cree porque dejas de respirar, o sea, sientes que no eres capaz de respirar, sientes que no eres capaz de vivir, sientes que no vas a poder con todo lo que te está pasando en ese momento. Y aprendí a que sí se puede, a que sí pude, a que fui valiente, a que fui resiliente y que en realidad esa Cristina que estaba ya metida en ese matrimonio no era ni cercanamente la Cristina que se casó, ni mucho menos la Cristina que hoy está sentada aquí, ¿no? Claro. Tuve que pasar por todo eso para ser la Cristina que hoy está sentada aquí, que sí se quiere, que le gusta quién es y que le gusta lo que ha vivido, ¿no? Y que le gusta en quién se convirtió. Claro. Pero, o sea, llegar hasta ahí fue un camino de recuperación y me doy cuenta que desafortunadamente yo no estaba en una relación sana y no tenía la madurez de poder identificarlo, ¿no? Entonces, en ese momento te abruma la pérdida, te abruma el duelo y demás, y no me reconocía que yo ya no estaba persiguiendo los sueños de Cristina, que yo ya no estaba viviendo para Cristina, sino que en ese momento yo quería, o por eso creo que me perdí, porque buscaba parchar, ¿sabes? La relación y buscaba ser buena mamá y cumplir con el estereotipo y estaba rota, completamente rota. Lo que aprendí fue que sí, no tengo una familia tradicional, no quiere decir que no tengo una buena familia. Fui la mamá que quise ser porque yo no quería dejar de trabajar, yo no quería dejar de seguir mis sueños profesionales, en principio porque ayudaba. O sea, ayudaba a dar mejores condiciones de vida económicamente, oportunidades, etcétera. Ese era el principio. Y en segunda, bueno, no te voy a mentir, siempre fui ñoñaza y siempre soñé con ser exitosa profesionalmente. Entonces, como abandonar ese sueño por la maternidad sí me costó mucho. Pero escuchar de mi marido o de mi exmarido hoy que me dijera, a ti no te importan tus hijos, lo único que te importa es tu trabajo, es una cachetada, ¿no? Claro. Es un dolor bien grande. Y luego compras todas esas ideas y resulta ser que por querer cumplir los estereotipos de los demás nos rompemos. Y nuestra maternidad solo nos tiene que quedar a nosotras. Claro. Solo nos tiene que gustar a nosotras. Solo tiene que ser buena para nosotras. Mi maternidad a lo mejor no es tu maternidad, Pau. No, definitivamente nunca lo va a ser. No, claro. ¿No? O sea, y el que yo haya sido una mamá que se fue a trabajar todos los días a la oficina, todos los años de su infancia, pues a lo mejor para muchas no es la maternidad que quieren vivir y que no es la maternidad que están dispuestas. Igual que cuando yo escucho a mis amigas que sí dejaron de trabajar, decir, yo me fui a mi casa porque mi hija me necesitaba. En algún momento, o sea, yo juzgaba, y entonces, ¿para qué estudié? No, su maternidad es suya, Pau. No me tiene por qué acomodar a mí. Claro. Y no tiene que ser igual a mi maternidad, pero lo que sí tiene que ser es una maternidad consciente, una maternidad que vivas desde el amor y que te haga sentir satisfecha. Eso, que estés satisfecha con la decisión que estás tomando, sea cual sea, ¿no? Sea cual sea. Porque evidentemente desde ese punto es el que vas a reflejar a tus hijos. Entonces, sí, tienes razón, ninguna maternidad es igual, lo único que tenemos en común es que somos mamás. Exacto. Es la única. Y no podemos juzgar a otra mamá, y no lo hagamos, ¿no? Porque incluso también, o sea, mi mamá siendo la figura que me ayudaba a cuidar a mis hijos, en algún momento decía, pero tú nunca estás, o sea, siempre estás en la oficina. Y sí, o sea, siempre estuve en la oficina, pero eso no quería decir que no supiera qué les gustaba, qué no les gustaba, quiénes eran los amigos, o sea,
siempre traté de ser una mamá presente claro. y constante, y que cuando realmente estaba con ellos y creando memorias con ellos, porque eso es lo realmente importante. Claro. Y esto vamos a pasar justo a enlazar esta parte, pues la personal con la profesional. ¿En qué momento sentiste y dijiste, sí voy a salir adelante? Porque obviamente hay una presión muy fuerte sobre las mujeres, que ya lo tratabas, ¿no? Ser buena mamá, ser exitosa, emocionalmente disponible, verte bien, trabajar, resolver y no quejarte, además, ¿no? O sea, no te puedes quejar porque eres la mamá. Entonces, ¿has sentido además culpa por trabajar? ¿Alguna vez sentiste que estabas fallando en el rol de la mamá o en el rol del trabajo? Claro, o sea, otra constante, ¿no? Pero otra vez llegamos a los estereotipos, ¿no? Y qué bueno que estamos hablando en 2025, porque hoy puedo hablar y decir, bueno, ya hay visibilidad, o sea, ya hay personas que nos atrevemos a hablar y a decir, oye, pues sí, soy igual, o sea, y busco un entorno que sea equitativo, pero a la vez no buscamos un entorno equitativo, buscamos un entorno igualitario, porque hay una diferencia entre equitativo y igualitario. En el equitativo les das lo mismo, mientras en el igualitario tienes que ver qué le tienes que dar por las diferencias que existen, y una mamá nunca va a ser igual a su par hombre, jamás. No. En ningún sentido, y por supuesto que va a tener necesidades especiales. Y ya hay flexibilidad, pero en su momento no había flexibilidad. Tú tenías que ir a la oficina. Hoy trabajo desde mi casa, ¿no? Y no hay ningún problema si yo trabajo 1 o 2 días a la semana desde mi casa. Eso no existía antes, ¿no? Entonces, por supuesto que sentí muchas veces la presión, e incluso muchas veces me tocó escuchar en el trabajo que si yo estaba segura de querer seguir creciendo profesionalmente con toda la responsabilidad que yo traía en mi casa y siendo mamá de 2, ¿no? Y me tocó ver a muchas que abandonaron el barco, ¿no? O que claro, decían, bueno, a mí recórtame el horario porque aunque me pagues menos, pero necesito estar en mi casa. Y también estaba yo, la que no podía recortar el horario porque no podía ganar menos, claro, porque yo ya estaba sola, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, te toca presión por todos lados, te toca que tu jefe no te exija más, o sea, porque de verdad tienes que demostrar más, tienes que ser igual de eficiente, igual de profesional, igual de capaz, pero además no se tiene que notar que eres mamá, o no se tenía que notar que eres mamá. Cierto. Yo creo que hoy la importancia de eso es darle visibilidad, hablar, que, o sea, sí tenemos diferencia y sí voy a necesitar algo distinto, pero que eso no significa que me estés dando más. O sea, nada más, a lo mejor para mí que me des algo distinto es, bueno, no te voy a entregar a las 7 de la noche, pero va a estar listo a las 12, ¿no? Claro. Porque voy a acostar a los niños, porque los voy a bañar y después ahí a las 10 me voy a poner a trabajar otra vez, ¿no? Claro. Pero démosle visibilidad y seamos vocales, porque ese cambio nos surge en la sociedad. Sí, y también que no te den menos, ¿no? Exacto. Ahorita dijiste que no te den más, porque no te den menos, ¿no? Menos. O sea, que no te digan, es que no estás a la hora, es que no entregaste a las 7, bueno, no, pero te estoy entregando, exacto, ¿no? O sea, el trabajo está completo. Y que no te den menos sueldo, porque aparte eso se da, pero mira. Fácil, ¿no? Fácil. Sí, debe ser, y creo que por fortuna en la sociedad hoy ya esa parte se está encargando de regularizar, ¿no? Esas irregularidades, porque pues sí, también pasaba. Ahora, ¿te costó trabajo volver a pensar en ti misma como mujer y no solo como mamá? Sí, y aquí conecta con la pregunta, ¿no? ¿Qué te cambió? Me cambió todo. Y justo, o sea, yo creo que desde el momento en el que soy mamá, ya no soy lo primero que pasa por mi mente cuando tomo una decisión. Mi decisión ya no es primero pensando en mí, en Cristina mujer, en Cristina profesional, sino siempre es primero esto cómo va a impactar a mis hijos. Siempre piensas ya primero en quienes dependen de ti. Entonces sí, o sea, ser mamá un poquito es ponerte en segundo término, y creo que ahí también está la importancia de no romantizar la maternidad, porque la maternidad duele. O sea, de verdad duele. Hay veces físicamente y mentalmente. Física, mental, sí, emocionalmente te va a doler. Hay veces que tú quieres eso como Cristina, pero que vas a anteponer tu maternidad, tus hijos, su bienestar, ¿no?
Y se vale, o sea, se vale que te duela, no estás siendo egoísta. Pues no, exactamente, porque eres persona. O sea, algo bien importante es que antes de ser mamá somos personas, ¿no? Y justo aquí hay una idea que obviamente durante mucho tiempo se ha vendido a las mujeres, que para alcanzar el éxito profesional pues hay que sacrificar la maternidad. Como ya tú le decías, muchas se bajan del barco porque necesitan estar dedicadas a sus hijos o incluso la vida personal, ¿no? También muchas mujeres se olvidan de que tienen pareja y consagran la vida a los hijos, ¿no? Entonces, como si una mujer sola pudiera crecer profesionalmente estando sola, sin hijos, sin responsabilidades emocionales o familiares, ¿cómo lo logra? Pero tú representas justamente algo muy distinto. Tú representas a estas mujeres que trabajan, que lideran, que construyen, que sostienen hogares, que enfrentan retos personales y además seguiste creciendo. O sea, eso no te detuvo. Y aquí creo que es muy importante decirle a muchas mujeres que nos escuchan que sí es posible ser mamá y también es posible ser una mujer exitosa. ¿Que no es fácil? No, obviamente no es fácil. ¿En qué momento tú entendiste que no tenías que elegir entre ser mamá y poder crecer profesionalmente? Pues otra vez, yo creo que no fue una elección consciente, pero sí fue una elección, ¿no? No fue una elección consciente porque mi mayor miedo justo era no poderles dar lo que yo quería darles a mis hijos, no poderlos llevar de vacaciones, no poderles pagar la educación privada, o sea, no poderles, yo soñaba con que, o sea, sí llevarlos a ellos a Disney, ¿no? Porque yo tenía en ese entonces 29 años y no había ido a Disney. Yo quería que mis hijos fueran a Disney. Entonces, no, creo que no fue una decisión consciente, fue una decisión atropellada también por las circunstancias, pero sí se puede. Y también he escuchado a muchas, incluso mis contemporáneas, que dicen, yo decidí no ser mamá. Y qué bueno que decidiste no ser mamá, ¿no? Y si eres capaz de conscientemente aceptar que decidiste no ser mamá porque elegiste el éxito profesional, 2 thumbs up, ¿no? O sea, qué bien por ti. Sí. Que lo puedas decir de manera tranquila, de manera consciente y de manera segura de que esa fue tu decisión. También he escuchado a muchas que estoy segura que no es una decisión consciente, pero que lo dicen por decirlo, porque eligieron enfocarse más en el trabajo y el trabajo las absorbió de tal manera que se quedaron sin tiempo de regresar a su centro y de regresar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Realmente quiero seguir sola o realmente quisiera encontrarme una pareja? Porque, bueno, las parejas tampoco se encuentran así que te toquen a la puerta. Si todo el día estás en la oficina, pues... ¿A qué hora? ¿A qué hora, no? O sea, el repartidor de pizza no va a ser la pareja, ¿no? O bueno, en una de esas, pero también depende de qué quieres en tu vida. Claro. Y todo se vale. O sea, al final, si te necesitas bajar de un barco para encontrar otra chamba porque quieres encontrar una pareja, pero tenemos que empezar a entender que las decisiones se toman con conciencia. Yo fui muy, muy afortunada y que fue un poco, te digo, atropellada, pero a la vez sí hubo conciencia en los pasos porque pues yo me quedé como senior. Estaba en el puesto senior y después pasé a gerente senior y hoy soy socia. Entonces, claro que llegar a cada momento implicaba la decisión de seguir invirtiéndole. Nada hubiera sido posible, Pau, nada. Sin tener la tranquilidad de que mis hijos estaban bien cuidados o de que donde yo los estaba dejando o quien me los estaba cuidando era 100% responsable. Claro. Y era capaz de tenerlos bien. Entonces necesitamos construir y ser muchísimo más empáticas entre mujeres y ser nuestra propia red de apoyo. O sea, yo hoy digo, si una de mis amigas me busca y me dice, oye, no me puedo llevar al chiquito, o sea, déjamelo aquí, yo le echo un ojito, ¿no? Yo te echo la mano. Porque por esa falta de empatía y por esa falta de tener realmente un network o una red de apoyo que puede ser tu familia, tu amiga, o sea, tu vecina, pero que realmente sepas quién es tu vecina, porque cuántas veces tampoco hemos visto cómo viven adentro, ¿no? Sí, y desgracias que ocurren justamente por no conocer bien a las personas. Tampoco podemos dejar a nuestros hijos al cuidado de cualquiera. Es correcto. Pero con una red de apoyo, sí se puede. Como tú lo dijiste muy bien, no fue fácil. Por supuesto que me tocó dormir menos, trabajar más, sufrirle, o sea, entrar en muchos momentos de frustración, claro. Pero de que se puede. Yo creo que la cosa es que, pues si quieres tener un cuerpazo, vas a estar en el gym muchas horas, ¿no?
Y si quieres cambiarte la nariz porque no te gusta, pues también te va a doler el bolsillo porque hay que pagarle un buen cirujano. Claro. Y dos, porque te van a tronar la nariz, ¿no? Aquí pues los sacrificios fueron otros. Fue el sueño, fue sentirte cansada todo el tiempo, pero al final, o sea, como le digo, valió la pena porque ni me comí sus sueños, ni me quedé sin cumplir los míos. Eso está buenísimo. ¿Qué habilidades sientes que la maternidad te dio en tu vida profesional? Pues imagínate, en principio, o sea, yo que trabajo con gente que llega recién egresada a la universidad, pues me da la paciencia. Me da la paciencia, y me da el conocimiento de las nuevas generaciones, ¿no? Empiezas a entender por qué las generaciones cambian. Luego les digo cuando llegan recién de la universidad, miren, a ustedes no los eduqué, pero medio los entiendo porque tengo hijos. De su edad. De una edad cercana, ¿no? Entonces, no solamente eso, o sea, te hace más sensible, pero también más organizada, te vuelve más empática, te vuelve hasta mejor escucha. Y todo eso profesionalmente te sirve de muchas maneras. Claro. Incluso con los clientes, ¿no? Hay veces que uno llega, se sienta y ya está proponiendo cuando no tiene esa capacidad de escuchar. Y aquí es primero de, cuéntame, ¿qué está pasando, no? Claro. Uh-huh. Pero mucha gente dice que las mujeres, y más cuando somos mamás, somos mucho mejores administrando gente. ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque lo sabes tratar. Porque tener un hijo te vuelve negociador. Sí. Si te comes esto, te va a tocar jugar, ¿no? Claro. Te vuelve negociador. Entonces, hay muchas habilidades que uno sin darse cuenta las desarrolla desde la maternidad. Eso está buenísimo, tienes razón, negociar, ¿no? Sí. A ver, te puedes ir temprano. Si te apuras. Sí, exacto. Sí. Pero que acabes el reporte. Y que llegues mañana a tu hora, ¿no? Exacto. Oye, Cristina, ¿y entonces sí crees que ser mamá te hizo más fuerte como líder y como profesionista? Por supuesto. 100%. Y siempre lo digo. E incluso yo soy muy transparente, o sea, a mí no me gusta ocultar ni que soy divorciada, o sea, ni que soy mamá, ni nada. O sea, yo esto lo llevo con mucho orgullo. O sea, lo que me tocó vivir por una razón y me ha vuelto quien soy, pero desde luego que sí, o sea, te da intangibles, me gusta decirles, que si no fuera mamá, no los tendría. Y la empatía, o sea, se te aumenta y empiezas a cuidar más a tu gente. O sea, incluso muchas de las personas que han trabajado, que trabajan conmigo, me dicen, eres bien mamá, porque, o sea, siempre es de, oye, y avisa que llegaste, o Claro. Sí, no puedes quitar ese rol de tu vida, ¿no? No puedes quitar ese rol de tu vida y lo vives mejor. También hay que aprender a controlarlo porque no a todo el mundo le gusta tener una mamá. Entonces, en el trabajo. Exactamente.